Estamos empezando un poco tarde en esta noche, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entrarle directamente a lo que es el estudio para el día de hoy. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran presentes aquí con nosotros hoy. Y de igual manera, si alguna otra persona nos está acompañando por las plataformas que tenemos, que es el de el Zoom y de igual manera por medio de lo que es nuestro nuevo canal de YouTube. Les invito para que podamos inclinar el rostro para iniciar con una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, porque a través de esta oportunidad y este escenario nos da el privilegio de poder abrir su palabra y a través de ella poder llegar no solamente a saber de usted, sino Dios mediante poderlo llegar a conocer. Pedimos por cada individuo en este lugar. De igual manera le pedimos, Señor, que todo lo que hagamos pueda ser para la honra y gloria de su nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche probablemente para algunas personas pueda ser un poquito um, escalofriante, podría ser la palabra, ya que de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es en relación con lo que es la muerte. Y tomaríamos este tiempo porque hay una frase que dice, para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. En la muerte realmente no hay una persona que haya ido, experimentado lo que es la muerte y regresado para que nos contara. Por ejemplo, aunque hay algunas personas que han tenido lo que llamaríamos experiencia cerca de la muerte. Pero como vimos desde nuestro primer estudio, lo que estamos utilizando como fundamento o base para nuestro estudio es la Biblia, así que vamos a verlo desde el punto de vista qué es lo que dice la Biblia relacionado con esto. Las 2 semanas anteriores estudiamos acerca de lo que es la salvación y estuvimos viendo acerca de la importancia de esto y todo lo demás. Así que ahora lo que estaríamos haciendo sería analizar y ver um, en cuanto a lo que es el estado de los muertos. Y como vimos lo de la salvación la semana pasada, entonces vamos a tratar de hilarlo. Primeramente vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y eso trataría de contestar la pregunta que es, ¿de qué es lo que nos salva Dios? ¿De qué es lo que nos salva Dios? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí Dios nos está haciendo una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Para que escojamos la vida. Al estar escogiendo la vida, básicamente estaríamos rechazando la contraparte de eso, que es la muerte. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación es para que podamos escapar de lo que es la muerte. Y anteriormente lo hemos visto, pero a manera de repaso, iríamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la muerte? Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios nos salva de la muerte y la muerte es la paga o consecuencia de lo que es el pecado. Y por eso el Señor frecuentemente nos dice, escoge la vida y no la muerte. Ahora, ¿en cuál es la condición en la cual estamos nosotros en general como pecadores? Porque
Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos también, pero ¿cuál es la condición en la que automáticamente se encuentra un pecador? Vamos a leer una sección y la sección que estaríamos leyendo, analizando o estudiando sería esta de Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos, así que va a ser una buena secuencia lo que leeríamos. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que desde el primer versículo no sé si notan que al estar, al estar en la condición de pecado, ¿en qué condición estamos automáticamente? Muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el mismo versículo se nos da una buena esperanza. La esperanza es de que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida. Ok, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, y allí hay otro aspecto que necesitamos ver. Para salir de lo que es el pecado, para lograr lo que es vida, necesitamos salir de la condición en la que estábamos, no solamente relacionado con lo que es pecado, sino lo que es desobediencia. ¿Y cuál es la contraparte de la desobediencia? Obediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En cuanto a lo que es la salvación, aquí se nos presenta dos etapas relacionadas con lo que es la salvación, que no necesariamente cubrimos la vez pasada, porque como les mencioné, el aspecto de la salvación es un tema abundantemente amplio. Pero no sé si notaron que dice, aún estando en nuestros pecados, ¿qué hizo Jesús? Nos salvó. Eso es lo que se llama justificación. No es tanto que nosotros trabajemos para salvarnos, sino que en la condición en la que estamos, Dios nos salva. Y la manera como Él nos salva está ilustrado por el sistema sacrificial, cuando la persona que reconocía que era pecador y veía en Jesús la solución para su problema, anteriormente lo que hacía era que venía al santuario con su animal, ponía su mano sobre el animal, confesaba su pecado y era transferido al animal, y el animal entonces moría. ¿Cómo era la persona que venía aquí? Era un pecador. Y en esa condición de pecador, por esa transferencia y por esa aceptación, recibía la salvación. Ahora, la persona entonces, siendo limpia de su pecado, ¿qué es lo que se le pedía que hiciera cuando se retiraba? Así como Jesús le dijo al que fue sanado en el pozo de Betesda y a la mujer samaritana, vete y no peques más. Ahí es donde pasamos de lo que es desobediencia a obediencia. Muy bien. Entonces, ¿en qué condición estamos los pecadores? Estamos en condición de muerte, pero Jesús, por medio de lo que es la justificación, nos da la salvación. Ahora, después de ser justificados, ya declarados limpios, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿En los lugares celestiales hay pecado? No. ¿Los ángeles que están alrededor del trono de Dios pecan? No. Entonces nosotros que somos llevados a lugares celestiales, ¿qué se espera de nosotros? Vete y no peques más.
eso es lo que se espera de nosotros. Y así también como nos dice en Primera de Juan 2:1. Caray, se me olvidaron las primeras palabras. Ahorita déjeme nomás hacer un poquito de copiadera y ver cómo es que empezaba. Oh, perdone. Hijitos míos, esas cosas os escribo para qué cosa? Para que no pequéis. Y después dice, y si alguno hubiera pecado, no que éramos pecadores, no, sí, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero cuando Jesús nos limpia del pecado, espera que continuemos en una vida sin pecar. Él nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ¿qué cosa? Vosotros también hagáis. ¿Pecaba Jesús? No. Entonces eso es lo que Él espera de nosotros. Ahora, esa esperanza es la que tiene, pero también Él sabe la condición en la que estamos y Él sabe que somos carne. Así que Él espera que no pequemos, pero si pecamos, lo bueno es que abogado tenemos, o sea, no tenemos excusa para quedarnos tirados en el lugar o en la situación en la que estamos. Eso es en cuanto a lo que es nuestra condición. La siguiente es, ¿cómo empezó la vida en la tierra? Como mencionamos anteriormente, para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Y empezaríamos con Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces podríamos decir, pues, ¿cómo específicamente fue que fue creado? Lo interesante es de que Génesis 1 da un resumen de lo que es toda la creación, pero en Génesis capítulo 2 da un poco más de detalles en cuanto a eso. Así que vamos ahora a pasarnos a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, otra manera de hacernos esa pregunta es, ¿de qué estamos conformados nosotros como personas? De tierra. Aquí en el valle le dicen zoquete. ¿Okay? Somos polvo o lodo. Ahora, aquí se presenta un aspecto que tiene que ver con lo que es el aliento de vida. Pero el aliento de vida es, hágase cuenta, la energía que le da vida a lo que somos. Porque la siguiente pregunta es, en esencia, ¿qué cosas somos? Porque frecuentemente y por mucho tiempo aún yo mismo decía que éramos cuerpo, o sea, el polvo, y el espíritu, que era el aliento de vida, que eran las dos cosas. Pero interesantemente, si analizamos la Biblia misma nos lo presenta diferente y vamos a ver esas diferencias. Allí mismo en Génesis, pero ahora brincamos al capítulo 3, versículos 17 al 19. Relacionado con la maldición que recibió Adán, dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás las plantas del campo. Y después del versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que, ¿qué cosa? Vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues, polvo eres y al polvo volverás. Ok, entonces como seres humanos, estamos en el número 4 ahora. Como seres humanos, ¿qué cosas somos? Polvo. Ahora, y no solamente es un solo versículo que lo menciona. Allí mismo en Génesis, pero ahora vamos a pasar al capítulo 18. El que lo mencionó, y creo que tendría toda la autoridad de decirlo porque fue el que nos creó, que es Dios,
pero uno de sus representantes repite o expresa ese mismo sentido en Génesis capítulo 18, versículo 27. Génesis 18, 27 dice, y Abraham respondió y dijo, eso es cuando estaba tratando de interceder por Sodoma y Gomorra, que habían llegado Jesús y los ángeles para ir a ver qué tanto había aumentado la maldad en Sodoma y Gomorra para ver si lo destruían. Y entonces Abraham intercediendo por las personas de ahí dice, y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, dice, que soy qué cosa, polvo y ceniza. ¿Saben qué es ceniza? ¿Qué es ceniza? Ceniza es el producto de lo que se había quemado, pero lo interesante es polvo en una presentación diferente. Por ejemplo, a una persona que se muere y lo incineran, ¿qué queda? Cenizas. Y en realidad eso es polvo. Una planta, ¿de dónde viene? Uno siembra la semilla, se desarrolla. ¿De dónde viene todo eso? De la misma tierra. Y uno quema la leña y se hace, ¿qué cosa? Ceniza. Pero ¿de dónde venía la ceniza? Del tronco. ¿Y de dónde venía el tronco? Del árbol. ¿Y de dónde venía del árbol? De la tierra. Todo es lo mismo. Ok. Ahora, entonces, como personas o como seres humanos, y esas son algunas de las cosas que no solamente sorprende, sino que son interesantes desde el punto de vista este. Cuando vemos lo que es la composición de lo que es el cuerpo del hombre, eso básicamente vemos. Por ejemplo, un individuo en general tiene un común 60, tirándole cerca a un 70% de agua. El peso que cualquiera de nosotros tenemos, digamos, no más para algo redondeado. Una persona que pesara, por ejemplo, 100 kilos, 60 kilos de lo que es agua. Y ya que se le saque todo el agua, queda un poquito de materia. Y esa materia está compuesta por lo que llamaríamos carbono, calcio, magnesio, diferentes materiales que encontramos en la tierra. Y eso le llamamos polvo. Para ser regionalistas, soquete. ¿Ok? Nuestra esencia. Ahora, vimos en general de dónde venimos. Ahora, ¿a dónde vamos cuando pasamos o terminamos lo que es el curso de la vida? Otra manera de decirlo, ¿qué sucede cuando la persona muere? Ahí vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y ese dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Es exactamente lo que Dios dijo. Cuando mencionó lo de la maldición en Génesis 3:19, volverás al polvo porque de ella fuiste tomado. El polvo vuelve a la tierra como era. Y después dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, aquí sonaría como que era parte integral, pero no. Cuando leemos Génesis 2:7 dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, cuando Dios terminó de formar al hombre del polvo de la tierra, ¿estaba completo el hombre? La verdad sí, no estaba vivo, pero sí estaba completo. ¿Qué le faltaba? La vida. Y Dios entonces pone en él el soplo de vida y lo enciende. Hágase cuenta, el ejemplo que yo utilizo, he estado pensando acerca de eso. Anteriormente usaba diferentes ejemplos, pero creo que el más sencillo es un carro, ya que estamos en Texas, vamos a decir, una troca. Digamos que una persona tiene una troca. Está completito la troca, tiene absolutamente todo lo que necesita: aceite, gasolina, vidrios, volante, pedal, llantas y todo lo demás, y no tiene la llave. No enciende, o sea, está completa la troca, o sea, el carro está completo y funcional, pero ¿qué le hace falta? La chispa de vida. Entonces le pone la llave y le da la vuelta, ¿y qué sucede?
arranca y está listo para hacer la obra. Lo mismo cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó y estaba completo. Lo único que le faltaba era la vida. Dios le da el soplo de vida. Ahora, cuando entra la muerte, ¿qué es lo que sucede? El aliento de vida que Dios le dio para darle la vida se sale y entonces, ¿qué sucede con el hombre? Vuelve a como estaba cuando fue formado originalmente, completo, pero sin vida. Y eventualmente, como no tiene vida, ¿qué va sucediendo? Se va degenerando hasta que se convierte en polvo, tierra. Si está incinerado, se hace en unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Si lo entierran, pues va a tomar semanas, meses, años. Pero eventualmente, esa es la composición en la que termina siendo. Ahora, hay diferentes versículos que me han sorprendido y me han llamado la atención, y el siguiente es una de ellas. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Por qué? Porque aún dentro de muchas denominaciones cristianas hay este concepto de que cuando la persona se muere, hay algunos que se van derechito al cielo y otros se van al infierno. Pero analicemos un poquito estos versículos. Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, queriendo decir los seres humanos, y lo que sucede a las bestias, o sea, los animales, dice, un mismo suceso es, o sea, exactamente lo mismo. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y no es por minimizar, pero hay un accidente de carro y un carro golpea bien feo, digamos, a un motociclista o a alguien en la bicicleta y pácatela y lo manda hasta allá y cae todo destrozado. ¿Qué le sucedió a ese? Pues se murió. Ok. Un escenario en otra calle, un carro va a toda velocidad y va cruzando un perro por la calle y le pega y lo avienta hasta allá y cae. ¿Qué sucedió? Ahora, los dos, con el paso del tiempo, ¿qué sucede con los dos? Se hacen polvo. O sea, lo que aquí está diciendo es que exactamente lo mismo le sucede en el proceso, pero va un poquito más allá. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y dice, y una misma respiración tienen todos. O sea, el aliento de vida que Dios puso en el hombre, adivine qué, lo puso en los animales también. ¿Acaso somos nosotros animales? No, 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 no. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Los animales no. Entonces hay una diferencia en lo que es la especificidad en cuanto a lo que es el ser humano, pero materialmente hablando, somos iguales. ¿Ok? Una misma respiración tienen todos. Dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahora, versículo 20. Todo va, ¿qué cosa? A un mismo lugar. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que les di de los dos fueron chocados y los dos murieron? ¿Dónde va el cuerpo de los dos? Al polvo. ¿Y dónde va el espíritu de los dos o aliento de vida de los dos? A Dios, que fue el que los dio. Entonces, aún para aquellas personas que dicen, no, que murió fulano de tal y ahora está en el cielo y está mirando abajo y está muy contento de que vinieron a su funeral. Pues al perro que se murió también se fue al cielo, de lo mejor está desde arriba ladrando y diciendo, mire, se puso triste mi dueño porque me morí. No, pero vamos a indagar un poquito más relacionado con eso. Bueno, vamos a ver un poquito analizado de eso también. Y si no me equivoco, a lo mejor, si no es este versículo que vamos a ver ahorita, va a ser el siguiente. Porque hablando acerca de qué es lo que sucede al morir, vamos ahora a Salmos 104. Salmos 104 serían los versículos 29 y 30. Salmos 104, versículos 29 y 30. Dice el 29.
Escondes tu rostro y se turban. Ahora, ¿de quién se está hablando aquí de que esconde su rostro? Dios. Dios es el que da la vida. Escondes tu rostro, se turban. Después dice, les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de ser. ¿Por qué? Porque el aliento de vida es el que Dios dio y cuando morimos, ¿qué cosa? Vuelve a Dios. Dice, y vuelven al polvo. Dice, 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En estos dos versículos pudimos juntar lo que era de dónde venimos la creación y a dónde vamos, lo que sucede al morir. Pero relacionado con lo que la hermana estaba comentando de que algunas personas tienden a consultar con los muertos y cosas así. ¿Será esto realmente algo que sucede? Y al final vamos a tener una sección de lectura más o menos significativa que cubre con ejemplos específicos de la Biblia respuestas a eso. Pero para generalidad vamos a empezar con, nuevamente volvemos a Eclesiastés, pero ahora sería el capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice, aún Eclesiastés, perdón, en 9. Eclesiastés 9, versículos 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Todo su amor y su odio y su envidia fenecieron. Fenecer quiere decir morir. Y nunca más, se los repito, y nunca más, por si acaso lo voy a decir una tercera parte, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando una persona se muere, no sabe nada, no siente nada, no conoce nada, no interviene absolutamente con nada. Entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde vamos cuando nos morimos? Aquí es donde vamos a un poquito empezar con el aspecto de los ejemplos. Y vamos a utilizar el ejemplo del mejor amigo aquí en la tierra que tenía Jesús. Jesús tenía de amigos una familia. Y esa familia estaban en, ¿dónde era? En Betania. Su amigo se llamaba Lázaro. En una ocasión, Lázaro se había enfermado, Jesús estaba lejos, pero la familia sabía más o menos por dónde estaba, así que mandaron un mensajero para avisarle de que a Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Y entonces ya se regresaron. Y entonces lo que sucede es que en San Juan 11, del 11 en adelante dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Pues se puso sus pijamas, se acostó y jaló las cobijas. Mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme entonces va a sanar. Pero Jesús decía esto de qué cosa? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Con qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Con el sueño de dormir. Con el sueño de dormir. Y no solamente Jesús aquí en San Juan lo hizo así, sino que Pablo, hablando acerca de la segunda venida de Jesús, utiliza este mismo vocabulario. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, perdone, ahí sí me equivoqué yo. Es primera de Tesalonicenses, mi error, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué cosa? Duermen.
¿Y con qué comparó Jesús la muerte? Con dormir. Entonces eso nos da una idea, aunque él mismo lo va a aclarar aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si un ser querido suyo se va a la cama a dormir, ¿usted se pone triste? Bueno, depende, si quería platicar con él y no le quiso hacer caso, a lo mejor sí, ay, me está ignorando. Pero eso, pues, cuando amanece, pues, le digo, oiga, ¿por qué no se quedó conmigo? Comparado con lo que eso sí quiere decir. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús, ¿qué cosa? Murió y resucitó, ok, aquí estamos hablando de otra cosa que no es de dormir, de echarse una siesta o de dormir el descanso de la noche. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ven cómo repetidamente se utiliza el término dormir para la persona que está muerta? Entonces, una persona que está muerta bíblicamente está dormida. Y aún en lo que es espiritual, porque cuando estábamos muertos en nuestros pecados, estamos viviendo, haciendo el mal, y es como que estamos dormidos porque nadie, esperadamente, o la mayoría de la humanidad, no tendería a hacer el mal voluntariamente diciendo, ¿sabe qué? Voy a hacer esto porque sé que es malo. Sino que tenemos algún tipo de conciencia que nos dice, ¿sabe qué? Tengo que buscar cómo hacer lo bueno. Entonces, por eso la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados o dormidos en nuestros pecados, como que nos está llevando la corriente por medio de ahí. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En los siguientes minutos que nos quedan, porque el tema de la muerte no creo que es excesivamente abarcante en cuanto a cosas que necesitamos saber, sino que simple y sencillamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos polvo, Él nos dio el aliento de vida. Cuando morimos, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero a pesar de eso, el aspecto de la muerte es uno de los aspectos más, diría yo, controversiales que hay en el mundo. Es más, fue el que está relacionado con la entrada del pecado del mundo. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Adán y Eva? No coman del árbol porque ciertamente morirían. ¿Qué fue lo que les dijo Satanás? Ciertamente no moriréis. Y en ese conflicto estamos hasta el día de hoy. Hasta hay una canción, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero algunas de sus palabras dicen, no estaba muerto. ¿No se lo saben? Andaba de parranda. Ok. Cuando la persona muere, por ejemplo, cuando la mayoría de nosotros conocemos lo del Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando él murió, yo recuerdo que le hicieron el servicio, fue un sábado en la noche, porque de la misma iglesia, a veces los sábados en la noche nos juntamos y salimos a comer. Y el lugar donde habíamos salido a comer esa noche en particular me acuerdo porque tenían una tele y en la tele, siempre que hay tele mis ojos se van a desviar para allá. Y como él recientemente había fallecido, estaban dando comentarios acerca del fallecimiento de él. Pues el sacerdote que estaba oficiando esa ceremonia dice, nosotros aquí lo estamos extrañando por su humor y cómo nos hacía sentirnos bien y todo lo demás. Dice, pero ya me imagino los ángeles allá en el cielo han de estarse revolcando en el piso de los chistes que le está contando. Ok, ¿está muerto? Ok. Entonces, vamos a analizar algunos versículos que tratan de librarnos un poco de esos conceptos que muchas veces hay. Vamos a utilizar 3 ejemplos y el primero de ellos vamos a empezar en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43.
decidí empezar aquí porque creo que este es el más fuerte en lo que es este aspecto. Lucas 23, versículos 42 y 43, es Jesús cuando estaba siendo crucificado y tenía dos ladrones, uno a cada lado, y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para no tomar mucho tiempo, esto se puede interpretar básicamente de una de dos maneras. Ya sea, yo le digo que nosotros, usted y yo, vamos a estar hoy en el paraíso. Una manera. La otra es, hoy, este día, yo le prometo que usted estará conmigo en el paraíso. O sea, hoy le hago la promesa y la otra opción es, hoy vamos a estar los dos en el paraíso. La pregunta es, ¿cuál de las dos es cierta? Pues algunos tratan de dar la respuesta basado en el mismo versículo, pero lo interesante de la Biblia es de que la Biblia se contesta a ella misma. Entonces, de aquí les voy a pedir que vayamos a San Juan, capítulo 19. ¿Qué es lo que sucede cuando mueren? San Juan 19 va a ser los versículos 31 al 34. Para ese tiempo ya hay eventos que han sucedido. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piedras al primero. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo, por eso le quebraron las piernas. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces le quebraron las piernas a los dos otros. Entonces estaban, ¿qué cosa? Vivos los dos. Ahora, hay algunos que mencionan, bueno, lo que sucede es de que les quiebran las piernas para que entonces por las piernas quebradas no tengan capacidad de sostenerse para respirar y con las piernas quebradas se extiende tanto que ya no pueden respirar bien, se asfixian y se mueren. Frecuentemente eso toma un poco de tiempo. Eso ya estaba básicamente para que se pusiera el sol y necesitaban que esos cuerpos se quitaran de la cruz ya. Entonces, basado en esto, yo digo, no estaban muertos. Pero digamos que les quiebran las piernas y a los 5 o 10 minutos ya se murieron. Okay. Digamos que se hayan muerto. Pero en realidad no creo que eso haya sido el caso. Pero antes de que lleguemos a esa suposición, versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, a Jesús no le quiebran las piernas, a ellos sí les quiebran las piernas porque el objetivo era para que los bajaran de la cruz, para que no estuvieran en la cruz durante las horas del sábado. Así que basado en eso, yo diría, no pudo haber sido la promesa de Jesús de que ese mismo día iban a estar los dos. No era una realidad de que iban a estar los dos, sino más bien una promesa futura, porque el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ok. Pero digamos que con haberle quebrado las piernas se haya muerto, Jesús ya estaba muerto. Entonces la cosa sería, entonces cabría la posibilidad de que los dos se fueron derecho para allá, no tan rápido. San Juan capítulo 20, ahora vamos a leer los versículos 15 al 17. Esto es el domingo, esos eventos de quebrarle las piernas fue el viernes en la tarde. Ahora en el capítulo 20, versículos 15 al 17, estamos hablando del domingo en la mañana. O sea, ya pasó el viernes de noche, todo el sábado y para amanecer el domingo. María, como ya habían puesto a Jesús en la tumba, era muy tarde, iban a ir a preparar el cuerpo, pero por las horas dejaron las cosas a un lado, fueron a guardar el sábado y ahora vuelven para hacer el trabajo de el proceso del cuerpo.
Y entonces mire lo que sucede. Versículo 15. Se encuentra María con Jesús que ya había resucitado y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ¿qué cosa? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como les dije anteriormente, no creo que al haberle quebrado las piernas a los otros dos, que hayan muerto en ese mismo momento, pero digamos que se hubiese muerto, ¿ok? Que estuviera en el paraíso, en dado caso, habría sucedido que él se hubiera ido al paraíso porque sabemos que hay una persona que no fue allá. ¿Quién no fue al paraíso? Jesús no fue al paraíso porque le dijo, el domingo en la mañana le dice a María, no me toques porque todavía no voy al Padre. Entonces, ¿dónde estaba todo este tiempo? Cumpliendo lo que se dice en la Biblia. La persona que fallece, ¿qué sucede? El cuerpo se queda aquí y el aliento de vida, no la persona, es la que vuelve al. Cuando el Señor regrese, lo que va a hacer es volver a poner en cada quien, ¿qué cosa? El aliento de vida. No es la persona que está viniendo, sino que es el aliento de vida. Y es lo mismo que le sucede a las personas, los animales, todo lo que es ser vivo. ¿Se entendió esta parte? Ok. Hay otra que puede presentar un poco de dificultad y eso se encuentra en Primera de Samuel capítulo 28. Esta lectura sí es un poquito más larga, así que lo vamos a hacer un poquito más carrereado. Primera de Samuel capítulo 28. Esto es relacionado con el rey Saúl que había sido desechado por Dios por su desobediencia a él. La manera como él recibía comunicación de Dios, en algunas ocasiones el Espíritu venía sobre él y él profetizaba, pero principalmente fue por medio del profeta Samuel. Pero el profeta Samuel, que ya era bastante mayor, había fallecido. Ahora se le presenta una situación difícil y él necesita saber qué va a hacer. Y dice, ha tratado todo lo posible para conseguir comunicación con Dios. ¿Y Dios qué cosa? No le contesta. Entonces, ¿qué decide hacer? Él decide hacer algo que él mismo había prohibido. Él había mandado a matar a todos los que se dedicaban a lo que es brujería, hechicería y cosas así, pero no teniendo de otra, por decirlo así, adivinen a quién va a buscar. Bueno, y no se los voy a decir yo, sino que lo dice la lectura y empezamos nuestro pequeño maratón de unos 16 versículos que dice así. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el encampamiento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha dicho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Hago un pequeño paréntesis y le digo, Dios no le contestaba y él ahora
como tipo nomás pronunciación, dice, yo le juro por Jehová, Dios no le está contestando. Es más, él está buscando ese medio porque Dios no le estaba contestando. Pero eso es punto y aparte. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Cómo supo ella que era Saúl el que estaba disfrazado? El que había subido de entre los muertos le dijo, hey, el que está ahí con ustedes es Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Hasta dónde iba a leer? Ya, ok, hasta aquí. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Pregunta, ¿se le apareció Samuel? ¿Esta vez es sí o no? Pues no. ¿Qué es lo que leímos en Salmos? La persona cuando muere nunca más tiene parte en lo que se hace en esta tierra. Pero dijo que era Samuel y le dijo todas las cosas que Dios había dicho. Bueno, le habló la purititita de verdad, porque todo eso que dijo fue exactamente también lo que sucedió. Vamos a ver un par de cosas. Lo voy a voltear. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 7, versículo 11. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Dice, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Recuerda cuando Moisés y Aarón llegan delante del faraón para pedir que el pueblo salga? El primer milagro que hicieron fue la vara de Moisés, lo tiran al piso y ¿qué sucede? Se convierte en una víbora. ¿Era una víbora de verdad, de plástico o mecánico? No, era de verdad. Voy a tener que tener clases privadas con usted. Era una de verdad, venía de parte de Dios. Dios puede dar vida. Pero ahora dice que los magos, el faraón manda a llamar sus magos, ellos traen sus varas y los tiran y ¿qué cosa aparece? ¿Y cuáles eran esas víboras? ¿De qué eran esas víboras? Ilusiones, fue por medio de puro encantamiento. Ustedes han ido, o bueno, no sé si ido, pero han visto a algunos de esos que hacen magia, cómo hacen que las cosas aparezcan, desaparezcan. Hay personas que hacen que, por ejemplo, están en un lugar y de repente se sientan y pues no hay nada abajo y la gente pasa la mano así y no hay nada ahí. Pura ilusión. Ok. Y no sé si notaron, es la misma, la profesión de estos es lo mismo que la señora esa con la que fue Saúl. Era una encantadora, se dedicaba a lo que era la adivinación. Ahora, en realidad, ¿de dónde viene todo este poder? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, uno,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Apocalipsis habla acerca de espíritus de demonios que muchas veces se presentan. Y por lo que es el factor del tiempo, a ver qué tan rápido puedo leer estos. Vamos ahora a Segunda de Corintios. Esta de Segunda de Corintios es la que me ha tocado escuchar un poco más frecuente en especialmente sepelios de, comenzaría en el versículo 8 y después nos devolvemos al 1 en adelante. Segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 5:8 empezaría. Segunda de Corintios 5:8 en sepelios especialmente de diferentes denominaciones se presenta este versículo que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, usualmente el que está oficiando dice, nuestro hermano fulano de tal que ya murió está ausente del cuerpo porque su cuerpo está aquí muerto, pero ¿sabe qué? Él está presente con el Señor y todo el mundo, la congregación dice, amén. Okay, vamos a leer desde el versículo 1. Dice el versículo 1 de 2 de Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, tenemos tenemos un tabernáculo o tenemos un tabernáculo o una morada terrestre y tenemos un tabernáculo o una morada celestial. Esa es la cosa. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no, ¿qué cosa? Desnudos. El problema que tiene Pablo aquí es de que él está en su morada terrenal, está esperando ser revestido, pero lo que él no quiere es estar, ¿qué cosa? Desnudos. De aquí para acá, pero no en esta condición de estar desnudo. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo, o sea, el terrenal, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos, ¿qué cosa? Ausentes del Señor. ¿Cómo es que vamos a estar presentes con el Señor basado en lo que hemos visto hasta ahora? Siendo vestidos de ese nuevo tabernáculo. ¿Ok? 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué cosa? Agradables. Mira, pero esto no está diciendo que al morir nos vayamos. Ahora, si leemos solamente ese versículo, podríamos darnos esa idea, pero si los leemos todo completo, lo que él quiere es, al dejar esta morada, pasar a lo que es la celestial. Dice, un cuerpo no hecho con manos, sino por uno hecho por Dios. ¿Y cuándo es que se va a cumplir eso? El último versículo que vamos a ver ahora es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54. Primera de Corintios 15, 52 al 54. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Saben que Pablo estaba esperando no morir, sino pasar de estar en vivo, de vivo a ser traspuesto? ¿Sí se recuerda que lo leímos anteriormente? Cuando en Tesalonicenses decía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. O sea,
Él no se estaba contando entre los muertos. Él estaba siendo contado entre los que estamos en esta morada y en un abrir y cerrar de ojos, ¡bam! Acá. O sea, no ser desnudado. El sueño de él era no ver la muerte. Eso es lo que está diciendo el otro versículo, porque él mismo es el que está escribiendo esto, donde dice, vuelvo a leer el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vuelva en incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Son algunos de los conceptos que se presentan. Al morir, ¿se va la persona al cielo? No. Estamos en esta morada. Cuando una persona muere, es desnuda para entonces ser vuelta a ser cubierta en la resurrección. El sueño de Pablo era de que pasara de esta vida de una vez a la inmortalidad sin pasar por la muerte, que es estar desnudo. Cuando se muere, no se va directamente al cielo. Jesús, cuando él murió, murió el viernes, el domingo en la mañana, cuando él resucita, dice, todavía no he ido al Padre. Y ahora, ¿hay algún tipo de comunicación con los muertos? La respuesta es no. Ellos no tienen ninguna parte en en todo lo que se hace debajo de el sol. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de igual manera como al principio fue engañado a Adán y Eva, nuestros primeros padres, relacionados con el concepto de la muerte, este es un aspecto de engaño aún en el tiempo del fin. Y por eso la palabra de Dios dice que si fuese posible, aún los escogidos podrían ser engañados, pero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si nos basamos en un escrito está, siempre vamos a estar de acuerdo con lo que dice el Señor. ¿Se entendió la lección de hoy? Dios mediante que sí y que a través de ella podamos aprender. Vamos a concluir con una palabra de oración. Amantísimo Padre, gracias le damos porque a través de su palabra podemos recibir las respuestas a las dudas, incertidumbres y preguntas que podamos tener. Le pedimos, Señor, que nos ayude a ser no solamente oidores, sino mayormente hacedores de su palabra. Le pedimos, Señor, que a través de esto no sea solamente conocimiento intelectual, sino algo práctico. Que nuestra vida pueda ser transformada. Que mientras estemos en este tiempo de posibilidad, no seamos como el rey Saúl, que lo estemos rechazando hasta el punto de que no podamos escuchar su palabra, sino que podamos abrir nuestro corazón a usted desde ahora y en este momento. Al salir de ese lugar, que su bendición nos dirija, nos protege y nos guíe. Y para la próxima lección le pedimos, Señor, que podamos aprender más de usted, conocerlo mejor y de esa manera poder entrar en su reposo. Pedimos estas bondades en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.